Vamos a tratar Mateo 7, del verso 15 hasta, si nos es posible, el verso 20. ¿Sí? Tú lo leíste, Lulú, pero me gustaría que lo leyéramos otra vez. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son nuevos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿quién habla? Dios. Esas palabras que nos dice. Dios. Dios hecho hombre, Jesucristo. el Señor Jesús. Dios encarnado, el Señor Jesús. ¿Y a quién se dirige el Señor Jesús? Pues a sus creyentes, Okay. a sus discípulos, a nosotros. En ese momento histórico él está hablando con sus discípulos. Habla con sus discípulos. En ese momento histórico. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Está escrito. La palabra nunca pasará. Cielo y tierra pasarán, Sus palabras no pasarán. mas su palabra no pasará. Entonces esta palabra es válida para todos los tiempos. En ese momento fue dirigida a esos discípulos. Y el Señor Jesús sabía que esa palabra iba a trascender el tiempo. Hoy es válida, hoy es aplicable para nosotros. Recordemos que la escritura es útil de tal manera que el Hijo, el hombre de Dios, que la palabra de Dios es para el hombre y la mujer de Dios. Si ustedes son mujeres de Dios, si yo soy hombre de Dios, esa palabra es para nosotros. Para nosotros. Y él dice, guárdense de los falsos profetas. ¿Qué quiere decir guardarse? Protegerse, librarse de esos. ¿Qué más? ¿Perdón? Esconderse. Pues esconderse, protegerse. Cuídense. Cuídense de quiénes? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, pero por dentro no lo rapaces. son todos rapaces. Las ovejas son mansas, ¿verdad? Pero esos profetas aparentemente son ¿qué? Mansos. Esos falsos profetas son aparentemente mansos. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo rapaz? ¿Cuál es la intención de un lobo rapaz? Dañar. Un lobo. La intención de un lobo rapaz es que destruir, dañar, matar. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, estos falsos profetas aparentemente tienen la intención de cultivar la fe, cultivar las vidas de ustedes, pero lo que ellos buscan es solamente destruir. Ellos buscan destruir. La intención de ellos es destruir. Muchos profetas, el Señor Jesús está diciendo, pretenden ser guías espirituales. Muchos pretenden ser guías espirituales.
guía de cristianos. Y ellos vienen con propósitos egoístas a donde ustedes. Con esos propósitos solamente buscan destruir. Ellos no son siervos de Dios. Recordemos que el que vino a destruir se llama como Satanás. Son siervos de Satanás. Y debemos entonces ser cuidadosos de ellos. Eso es lo que el Señor Jesús dice: sean cuidadosos, guárdense de ellos, porque vienen como ovejas, pero son lobos rapaces que buscan destruir. Ellos aparentemente quieren guiarlos a ustedes, pero cuidado, ellos no buscan guiarlos. Por el contrario, quieren separarlos a ustedes del camino. Los quieren destruir. Luego dice, ¿cómo se les puede desenmascarar? ¿Cómo se les puede descubrir? Él dice, tengan cuidado, observen cuáles son sus obras. Por las obras de ellos ustedes los van a conocer. Y no solamente los profetas, a toda persona nosotros la conocemos por sus obras. Por sus obras cada persona es conocida. Aquí el Señor Jesucristo dice de una manera muy clara: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Los espinos son arbustos leguminosos que tienen ramas espinosas. Y el fruto de ellos es característico ¿de qué? De ese árbol. Pero él no puede dar uvas. Los espinos no pueden dar uvas. Y también pregunta, ¿acaso se puede recoger higos de los abrojos? Los abrojos también son plantas de tallos rastreros que dan frutos, pero el fruto de los abrojos no se puede comparar con ¿qué? Los higos. Los abrojos no pueden dar higos. Entonces cada uno da según ¿qué? Según su especie. Y cada hombre también da según lo que hay en su corazón. No podemos tener obras buenas de un hombre que es, o de una mujer que es mala. Un hombre o una mujer que no ama a Dios no puede dar fruto, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y si tiene a Dios en su corazón, si ama a Dios, lo tiene en su corazón, por lo tanto está dispuesto ¿qué? A dar buenas obras, a hacer buenas obras, a dar buenas obras. Y el Señor Jesucristo dice, mire, todo árbol bueno da buen fruto. Todo árbol bueno da buen fruto. Y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, por el fruto, dice, por los frutos ustedes conocerán si un profeta es verdadero o es falso. No tanto por su predicación puede ser muy elocuente, puede ser muy razonable, puede ser muy centrada y puede ser muy espiritual, pero ojo con lo que hace. Tenga en cuenta lo que hace. No se guíe solamente por las palabras del predicador. Si usted quiere creerle al predicador, si usted quiere tener una buena relación con el predicador, si usted quiere saber si ese predicador es coherente, es íntegro, no se fíe solamente de sus palabras, sino también de ¿qué? De sus obras. ¿De qué? De sus obras. Mire, hay quienes dicen, y eso es muy válido, si usted quiere conocer quién es un hombre de verdad, si usted quiere conocer quién es una mujer de verdad, pregúntele a la gente que vive con él.
familia puede dar testimonio de Solo eso. la familia, la gente que Quienes conviven convive con con esa persona es la que da testimonio de qué tipo de persona es. Puede hablar muy bonito, pero sus obras pueden contradecir, Dicen lo contrario. puede decir todo lo contrario de lo que es esa persona. Por sus obras los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Por nuestras obras nosotros también somos conocidos. Nosotros no somos la excepción de esa norma, de esa regla. A nosotros también nos miden por cómo obramos. A nosotros también nos miden por nuestros frutos, por sus frutos son conocidos. Y parte del fruto es el lenguaje. Parte de nuestro fruto es nuestro lenguaje. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos acerca de los demás? ¿Cómo pensamos qué pensamos acerca de los demás? ¿Qué pensamos de la vida? ¿Qué pensamos de nuestra familia? ¿Qué pensamos de nuestros gobernantes? ¿Qué pensamos de nuestro prójimo? ¿Qué hacemos acerca de la vida de ellos? Esos son nuestros frutos, ¿verdad? Recordemos que la palabra, esta bendita palabra de Dios, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, fe, benignidad, bondad, templanza, paciencia, gozo y dominio propio. Entonces, si nosotros tenemos de eso, si de nosotros sale eso en nuestro diario vivir, se puede dar fe de que somos hijos de Dios. Pero si somos impacientes, ya ese solo hecho de ser impaciente ya nos descalifica como hijos de Dios. El ser incrédulos nos descalifica como hijos de Dios. El no tener dominio propio, sino dejarnos llevar por nuestras emociones, eso nos descalifica como hijos de Dios. El ser amargados nos descalifica como hijos de Dios. El ser rencoroso. Sí, el ser rencoroso, el ser indiferente, nos descalifica como hijos de Dios. Entonces el Señor Jesús dice, por sus frutos ustedes conocerán a los hijos de Dios. Por sus frutos ustedes conocerán quién es un verdadero siervo de Dios. Por sus frutos. Recordemos que los hipócritas, los fariseos a los que el Señor Jesucristo les llamaba ¿qué? Hipócritas, les llamaba sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Blanqueados, sí. Recuerden que el mismo Señor Jesús le advertía a sus discípulos: atiendan todo lo que ellos dicen, presten atención, crean todo lo que ellos dicen, pero cuidado, no imiten lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. No son íntegros. Dicen, pero no hacen. El Señor Jesús está advirtiéndonos. Los falsos profetas pueden decir, pueden hablar muy floridamente, pueden hablar muy espiritualmente, pero solamente quieren destruir los demás. Cuídense de ellos. ¿Y ustedes cómo los identificarán? Presten atención a sus obras. Por sus obras ustedes los conocen. El Señor Jesús en el verso 18: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno da buenos frutos,
árbol El árbol malo, malo da malos frutos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que nuestro fruto sea bueno? Debemos escoger la vida, debemos escoger el bien, debemos alinearnos con la voluntad de nuestro Dios, debemos escuchar a Dios, debemos atender su palabra, debemos atender a su voz, ir en pos de Él para hacer el bien. Y no solamente para hablar religión, porque eso es muy fácil. Hablar religión es muy fácil, pero hacer la voluntad de Dios es otra cosa, es otra historia. Y es eso lo que Él quiere. Dios no quiere que solamente hablemos, Dios quiere que también hagamos su voluntad. Que no solamente hablemos, sino que vivamos conforme Dios quiere que vivamos. Que demos buen fruto, que demos buen fruto, porque el árbol bueno da buen fruto. ¿Y qué dice el Señor Jesús que hará Dios con los demás frutos? los cortará. Nos cortará. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol. Aquí nos está comparando, este es un símil, otro símil. Nos está comparando con qué? Con árboles. Con árboles. Nosotros estamos siendo comparados con árboles. Dice el Señor Jesús, si un hombre que es como un árbol no da buen fruto, es cortado. Es cortado. Y no solamente cortado, sino echado Echado eterno. al fuego. Al fuego eterno. Dios es verdad y su palabra es verdad. ¿Sí? Si nosotros creemos en Dios, entonces sabemos que esto es cierto. Sabemos que esto es cierto y que hay la eternidad. Esa es parte. Lo que vivimos aquí es solamente una pequeña fracción de la eternidad. Nosotros continuaremos ese viaje por la eternidad después de partir de la tierra. Después de que este cuerpo se muera, nosotros continuamos ese viaje en la eternidad. Pero hay una eternidad que se vive y otra eternidad que hay una eternidad vivo y otra eternidad muerta. Hay vida eterna y hay muerte eterna. Entonces, de cómo vivimos acá nosotros, del fruto que damos nosotros como árboles, depende de si pasaremos la eternidad, el resto de la eternidad vivos o muertos. Aquí dice el Señor Jesús que al árbol malo que da mal fruto se le corta y se le echa al fuego. El fuego eterno. ¿Qué quiere decir? Los hombres que no dan el fruto de Dios, entonces pasarán el resto de la eternidad en la muerte. No vivirán, sino que morirán. Y él dice, así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros conoceremos a ellos a través de su fruto. Y a nosotros también nos conocen por nuestros frutos. ¿Dispuestos a amar a los demás? Hacer el bien. ¿Pacientes? ¿Dispuestos a hacer el bien? Sí. ¿Bondadosos? ¿Mansos? Eso quiere Dios de nosotros. ¿Fácil? No es. No es tan fácil. No lo es. No es fácil. ¿Y por qué lo quiere Dios así? Porque Él quiere que entendamos que lo necesitamos. Que es separado de Él, no podemos hacer nada. Es con su espíritu que nosotros podemos llegar a dar buenos frutos.
Es con su espíritu que podemos ser árboles de buen fruto. Es con su espíritu que podemos alinearnos con su voluntad. Es a través de su espíritu. Es a través de esta poderosa palabra. Si nos comemos el rollo, recordemos que el Señor Jesús mismo dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el alimento para el espíritu. Aquí está la sabiduría para la vida. ¿Será que hemos dado nosotros malos frutos? Pensemos en los malos frutos que podemos haber dado nosotros en el curso de nuestra vida o recientemente. ¿Qué malos frutos hemos podido dar nosotros por el cual algunos nos descalifican como hijos de Dios? Recordemos que nosotros mismos hemos dicho, dice cristiano. Algunas veces hemos dicho, dice cristiano. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Será que algunas veces han dicho eso de nosotros también? Que nadie tenga que decir eso de nosotros. Y si lo dicen, que sea por equivocación. Dios quiere restaurar en nosotros su imagen y semejanza. La imagen suya y semejanza suya la quiere restaurar a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y el primer paso fue morir. Morir en la cruz, luego ser resucitado y después reinar. ¿Para qué? Para que reinando Él en nosotros seamos cada día transformados. Recordemos el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12, verso 2. No se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. Es decir, no vivan, no piensen, no hablen, no actúen de acuerdo como lo hace el mundo, sino déjense transformar de Dios mediante la renovación de su entendimiento, mediante la renovación de su mente. Cambien la mente, renueven su mente. Dejen que Dios renueve su mente y a través de esa renovación de la mente usted será transformado. Deje de obrar como obra del público. Y dice él, si ustedes hacen eso, ustedes podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.